Pablo Picasso distaba mucho de ser un niño corriente. Ya de niño se le consideraba extremadamente talentoso, pero nadie podía imaginar que se convertiría en uno de los artistas más famosos de la historia. Picasso nació en la ciudad española de Málaga en 1881. Su padre, José Ruiz Blasco, era artista y profesor de dibujo. Desde muy pequeño, Pablo observaba el trabajo de su padre, que a menudo lo utilizaba como modelo para sus lecciones. Un día, José se dio cuenta de que Pablo dibujaba más rápido y con más precisión que muchos de sus alumnos adultos. Y entonces ocurrió algo asombroso. Pablo superó la habilidad de su padre hasta el punto de que José se negó a dibujar. Admitió: «Mi hijo es mejor que yo». Un día, con solo 9 años, Pablo completó su primer cuadro llamado Picador. Representaba a un torero en una plaza de toros. Para un niño que apenas empezaba a comprender los fundamentos del arte, fue un logro increíble. La familia apoyó el talento del chico, aunque exigiera sacrificios. Cuando Pablo tenía 13 años, se trasladaron a Barcelona para que pudiera asistir a una prestigiosa escuela de bellas artes. Sin embargo, Pablo era diferente. No quería seguir las reglas. En lugar de copiar estatuas antiguas, pintaba como sentía. Uno de sus profesores dijo una vez: «Este chico se convertirá en un gran artista o en nada». Picasso era persistente y no temía cometer errores. Por ejemplo, podía pintar la misma escena durante todo el día, probando diferentes enfoques. Su método era caótico, pero el resultado siempre era impresionante. Fue esta persistencia la que le permitió, a los 15 años, crear el cuadro Primera Comunión, que parecía pintado por un profesional adulto. Para entonces, Pablo ya se sentía seguro de sus habilidades. Empezó a experimentar con nuevos estilos, sorprendiendo incluso a los artistas más experimentados. Pero sus primeros éxitos no fueron solo gratificantes, eran aterradores. Un crítico escribió una vez: «Este chico pinta como un anciano, pero con el alma de un niño». En la vida de Picasso, el talento precoz desempeñó un doble papel. Por un lado, le abrió la puerta al mundo del arte. Por otro, le privó de una infancia despreocupada. Ya en la adolescencia, sintió una gran responsabilidad por su futuro y el de su familia. Esto modeló su carácter, independiente, ambicioso, pero al mismo tiempo complejo. A veces el arte se convierte en un reflejo del dolor y a veces en un reflejo de la esperanza. Hubo 2 momentos así en la vida de Picasso que cambiaron por completo su arte. Los periodos azul y rosa no son solo etapas de su carrera, son retratos emocionales de 2 mundos completamente diferentes por los que pasó el artista. El comienzo del período azul se asocia a un acontecimiento trágico. Pablo perdió a un amigo íntimo, Carlos Casaemas, que se suicidó a causa de un amor desgraciado. Picasso quedó profundamente conmocionado. Con solo 20 años se enfrenta de repente al lado oscuro de la vida. Este dolor se reflejó en sus cuadros, llenos de tonos azules y fríos que parecían transmitir su anhelo interior. Una de las obras más famosas de esta época es Viejo con guitarra. El cuadro representa a un músico demacrado, solitario y sumido en sus pensamientos. Los tonos azules no son aquí solo un color, sino un símbolo de depresión y pérdida. Picasso intenta comprender un mundo en el que la gente puede fallecer voluntariamente. Pero lo más chocante es que, en ese momento, casi nadie compraba sus cuadros. La gente no quería ver sufrimiento. El artista era pobre. Tenía que elegir entre la comida y los lienzos. Acabó pintando sobre cartón, sobre papel pintado e incluso encima de obras antiguas. Hay una historia popular que cuenta que, en su juventud, Pablo Picasso no tenía dinero para leña y, como era pobre, supuestamente quemaba sus cuadros para calentarse. Aunque esto suena dramático y subraya las difíciles etapas de su vida,
no existe confirmación histórica de este hecho. Pronto, tras pasar por una época difícil, Picasso empezó a buscar inspiración en cosas más alegres. Fue como si su arte empezara a sonreír. Se trasladó a Francia y descubrió el circo. Allí encontró a los héroes de sus cuadros: acróbatas, payasos, malabaristas. Estas personas, que cada día luchaban por su vida y el aplauso, se convirtieron para Picasso en un símbolo de esperanza. Uno de los cuadros más famosos de esta época fue Chica en globo. Representa a una frágil bailarina en equilibrio sobre un globo, y junto a ella hay un robusto artista de circo. Esta obra está llena de calidez y colores claros como el rosa, el beige y el dorado. Pero había una ironía detrás de todo esto. Los artistas de circo, aunque eran un símbolo de alegría, en realidad llevaban vidas difíciles y pobres. Picasso encontró en ellos un reflejo de sus luchas. Durante el período azul, Picasso pasaba largos periodos sin comer para sentirse más cerca de los pobres que retrataba. Y durante el período rosa, a veces vivía con artistas de circo para comprender mejor sus vidas. A principios del siglo XX, Picasso empezó a buscar algo nuevo. Se aburrió de copiar la realidad como habían hecho otros. En su lugar, decidió mostrar cómo se veían las cosas desde distintos ángulos al mismo tiempo. El primer paso importante fue su cuadro Las doncellas de Aviñón, pintado en 1907. Representaba a 5 mujeres, pero no de la forma a la que el espectador estaba acostumbrado. Sus rostros y cuerpos estaban rotos en formas angulosas que parecían fragmentos de cristal. Los críticos calificaron la obra de locura. Parece una pesadilla que atormenta la mente. Sin embargo, Picasso estaba convencido de que era el futuro del arte. El cubismo lo cambió todo. Los artistas solían intentar pintar el mundo como lo veían los ojos. Sin embargo, Picasso demostró que el arte podía transmitir ideas, emociones e incluso el tiempo. No solo era bello, sino también complejo. Los espectadores tenían que resolver los cuadros como si fueran acertijos. En una subasta celebrada en 2015, su cuadro cubista Mujeres de Argel se vendió por la cifra récord de $179 millones. El primer gran amor de Picasso fue Olga Koklova, una bailarina rusa. Se conocieron en 1917, cuando Picasso trabajaba en el diseño del Ballet Parade. Olga era exquisita, sofisticada y muy distinta a cualquier otra persona que Picasso hubiera conocido antes. En 1918 se casaron y su matrimonio fue el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Pero su felicidad no duró mucho. Olga estaba acostumbrada al lujo y al orden, mientras que Picasso era un hombre caótico. Su relación empezó a desmoronarse cuando Picasso se echó una amante, una joven llamada Marie-Thérèse Walter. Olga le dejó, pero nunca pudo olvidar su traición. Le guardó rencor el resto de su vida y Picasso ni siquiera se molestó en divorciarse de ella. A menudo representó a Olga Koklova en sus cuadros como una figura desgarrada, como símbolo de una relación rota. Picasso se inspiraba en las mujeres, pero su amor a menudo se volvía violento. Él mismo dijo una vez: «Para mí solo hay 2 tipos de mujeres, diosas y felpudos». Para quienes le rodeaban, esto significaba una cosa. Primero las admiraba, pero luego las reprimía con su carácter. Marie-Thérèse, una de sus musas más famosas, era joven e ingenua cuando Picasso comenzó su relación con ella. La pintó en sus cuadros suaves y llenos de luz. Pero Marie-Thérèse pronto se dio cuenta de que era una más en su vida. Se suicidó unos años después de la muerte de Picasso, sin haber superado el trauma. Otra mujer, Dora Maar, llegó a simbolizar un periodo más oscuro en la vida de Picasso. Picasso la representó en sus cuadros con rasgos faciales distorsionados, como si quisiera mostrar su sufrimiento interior.
En 1937, el pequeño pueblo español de Guernica quedó casi completamente destruido. La aviación nazi, apoyada por los nacionalistas españoles, la bombardeó, matando a cientos de civiles, entre ellos mujeres y niños. Este bombardeo conmocionó al mundo. Picasso se enteró de la tragedia por los periódicos. Le dolió ver cómo su país natal sufría la violencia y la destrucción. En ese momento decidió que tenía que reaccionar, y en pocos meses creó un cuadro monumental de casi 8 por 4 metros. El cuadro representa los horrores de la guerra, gente gritando, animales aterrorizados, casas destruidas. Pero el cuadro no tiene ni una sola gota de sangre. Todo está pintado en blanco y negro, como si fuera la fotografía de una crónica periodística. Guernica se convirtió en un símbolo del sufrimiento de todas las víctimas de la guerra, no solo de un pueblo. Hablaba del sinsentido de la violencia, de cómo la guerra destruye toda vida. Este cuadro se expuso en París, en la Exposición Internacional, e inmediatamente causó una gran resonancia, e incluso años después, no ha perdido su poder. Picasso fue un artista increíblemente prolífico. A lo largo de su vida creó más de 50.000 obras, pinturas, esculturas, grabados, cerámicas e incluso decorados para el teatro. En sus últimos años vivió en su casa del sur de Francia con su esposa Jacqueline Roque. Allí siguió trabajando todos los días, como si temiera no tener tiempo para terminar todo lo que había planeado. A pesar de su inmensa fama, Picasso nunca fue rico en el sentido habitual. Gastó su dinero en materiales, en ayudar a sus amigos y en mantener a sus seres queridos. Picasso murió a los 91 años en plena faena. Aquel día terminó otro cuadro y por la noche ofreció una cena a sus amigos. Nadie esperaba que fuera su última noche. Tras la muerte de Picasso, su legado se convirtió en tema de debate y controversia. Dejó un gran número de obras que hoy se valoran en millones de dólares. En París existe un museo Picasso que alberga más de 5.000 de sus obras, así como objetos personales y cartas. Este lugar se ha convertido en un verdadero tesoro para quienes desean comprenderle como hombre y como artista.